Retraso en el inicio oficial del proceso de paz en Colombia. Las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y del grupo terrorista de las FARC aún no han viajado a Oslo para la apertura oficial de los diálogos. Alias Iván Márquez, uno de los principales voceros de la organización criminal, ya llegó a La Habana. Pese a los retrasos, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó que se mantiene la cita del miércoles en la que se va a anunciar la instalación de la mesa de negociación. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Hacemos contacto en Oslo, Noruega, con nuestro enviado especial Edwin Gutiérrez. Edwin, un buen día. ¿Qué información se conoce sobre la llegada de los voceros de ambas partes? Adelante. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes. Aquí en Oslo, Noruega, son las 3 de la tarde y 5 minutos. Hace bastante frío, una temperatura de 2 grados centígrados y ha llovido durante toda la mañana de hoy. La información que se tiene es que el retraso continúa debido, obviamente, al levantamiento de las órdenes de captura y de las circulares rojas que pesan sobre los integrantes del grupo terrorista de las FARC en varios países del mundo. España, Estados Unidos y Paraguay habían emitido circulares rojas contra integrantes de la delegación de este grupo que tienen que venir aquí a Oslo, Noruega, a sentarse a hablar de paz y de dejación de armas con representantes del gobierno colombiano. Desde La Habana, Cuba, las FARC han emitido un comunicado en el que confirman que el gobierno colombiano ha aceptado incluir a la guerrillera de origen holandés, Tanja Nijmeijer, conocida como Alexandra, en la delegación de paz que vendrá por parte de ese grupo terrorista aquí a Oslo, Noruega. Sin embargo, el mismo comunicado de las FARC señala que la presencia de esta guerrillera de origen holandés se daría en la semana del 21 al 27 de octubre, es decir, a partir del próximo domingo. Esto ha retrasado también la agenda del encuentro entre los dos grupos de negociadores, tanto del gobierno como del grupo terrorista de las FARC. Ya Iván Márquez, uno de los cabecillas más importantes de este grupo terrorista, se encuentra en La Habana, Cuba, y solo se espera a que esté confirmado plenamente por parte del gobierno colombiano que las autoridades de otros países no procederán a hacer efectivas estas órdenes de captura internacionales contra los delegados de las FARC. Esto ha retrasado el encuentro. La Cancillería noruega ha dicho en las últimas horas que este encuentro previsto para mañana miércoles aquí en Oslo, Noruega, se mantiene, lo cual vemos muy difícil porque las delegaciones siguen, una en La Habana, la del grupo terrorista de las FARC, y la del gobierno del presidente Santos en Bogotá. Se ha dicho en las últimas horas que la delegación del gobierno colombiano viajaría a partir de las 3 de la tarde, con lo cual se retrasa obviamente el desarrollo de esta agenda de paz. Una serie de imprevistos han retrasado el viaje de las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y del grupo terrorista de las FARC a Oslo, donde estaba previsto que llegarían el lunes. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó que se mantiene la cita del miércoles 17 de octubre, en la que se anunciaría la instalación de la mesa oficial de negociación. Según fuentes cercanas a los equipos negociadores, alias Iván Márquez, delegado de las FARC y número 2 de la organización criminal, ya llegó a Cuba, desde donde posteriormente partirá a territorio noruego, mientras que la comisión del gobierno seguiría en el país. La Interpol confirmó que fueron suspendidas las órdenes de captura que pesan sobre los integrantes del grupo terrorista que van a participar en el proceso de paz en Noruega y Cuba. Una fuente de la Organización Internacional de Policía Criminal afirmó que el procedimiento fue realizado tras recibir una solicitud de Colombia. A través de un comunicado, el grupo terrorista anunció que el ejecutivo de Santos reconoció el derecho de la holandesa Tanja Nijmeijer para ser parte de la comisión negociadora que se unirá a la comitiva entre el 21 y 27 de octubre. La mujer, conocida también con el alias de Alexandra, tiene una orden de captura por su supuesta participación en el secuestro de 3 estadounidenses en 2003 y por cargos de terrorismo. Edwin, entonces, con estos atrasos, a pesar de estos atrasos y de que los delegados del gobierno de Colombia, como usted lo dijo hace un momento, van a viajar esta tarde hacia Oslo, Noruega, mañana iniciaría de forma, se daría ya el inicio a este proceso de negociación de paz este miércoles. Pues Ruth, le cuento que la Cancillería noruega emitió un comunicado en el que señala que se mantiene
mañana miércoles 17 de octubre como la fecha del primer encuentro entre delegados del gobierno y este grupo terrorista de las FARC aquí en Oslo, Noruega. Lo que vemos que sería prácticamente un imposible, porque si la delegación del gobierno colombiano toma un avión hasta Oslo, se demorará más o menos 13 o 14 horas en este trayecto. Llegarían sobre las 11 o 12 de la mañana hora local aquí en Oslo, Noruega. Y lo mismo la delegación de la guerrilla de las FARC, un trayecto más o menos de 13 o 14 horas desde La Habana, Cuba. Sin embargo, la Cancillería noruega confirma que ese encuentro se dará mañana aquí en Oslo, Noruega. Se tenía prevista inicialmente una conferencia de prensa con los integrantes de cada uno de los equipos negociadores y la lectura de un comunicado conjunto. Sin embargo, creemos que esta rueda de prensa y el comunicado conjunto sería aplazado de pronto para el jueves, porque se tenía previsto también que los dos equipos negociadores se reunieran a puertas cerradas, sin testigos, sin cámaras, sin micrófonos, durante por lo menos un día. Entonces vemos complicado, pero obviamente la Cancillería noruega, Ruth, pues mantiene la fecha del día de mañana como fecha de encuentro de las dos delegaciones. Otra inquietud, Edwin, los medios de comunicación, ¿con quién directamente van a hacer este filtro de información? Porque tenían entendido que iban a tener a una persona que se dirija con ustedes, saber cuándo son las ruedas de prensa y cómo manejar este tema que resulta un poco difícil de tratar, digámoslo así, y de transmitir en estos días. Bueno, Ruth, le cuento que por parte de la delegación colombiana viene una funcionaria de la Presidencia de la República que está coordinando, obviamente, a todos los periodistas que vienen procedentes de Colombia, y la Cancillería noruega se encarga de los periodistas europeos. Hay más de 50 medios de comunicación, tanto de Colombia como de origen europeo, interesados en el cubrimiento de esta conferencia de prensa y de este encuentro entre representantes del gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. No habrá acceso a cámaras de video ni a fotógrafos en ninguno de los encuentros. Las imágenes serán suministradas por la Cancillería noruega y por la Presidencia de la República de Colombia. Y cuando sea la conferencia de prensa, pues obviamente hay un punto de encuentro para los equipos de los periodistas. Nos trasladarán bien sea a la Cancillería o a un sitio que aún no se ha convenido para la conferencia de prensa. Quedará en primer lugar el gobierno colombiano y seguidamente el grupo terrorista de las FARC.